buenas noches, bienvenidos. Esto es Resonantes, el espacio de la cultura, de la actualidad, de la música, del teatro y también, ¿por qué no?, de la actualidad política de nuestro país, pero de otra perspectiva, desde otra mirada. ¿Por qué? Porque al final nosotros aquí estamos para contarles lo que está pasando y lo que nos incumbe a los y las jóvenes. Y pues esta es una semana vital. Saludándolos a ustedes que nos ven desde la región 13, también saludo a mi compañero y amigo Cristian Camilo Ramírez. Cami, ¿cómo vas? Todo muy bien. Semana previa a elecciones legislativas. Es que es una semana muy importante. Es semana importante, obviamente, para la toma de decisiones del país, no solo la que tomamos nosotros, sino también a futuro las que toman las personas que se van a elegir el próximo domingo 13 de marzo. Esas elecciones legislativas, Cami, que son importantes, están dando mucho de qué hablar, aparecen muchas personas, aparecen muchos candidatos, aparecen muchas opiniones y obviamente es tener también nuestra visión de lo que va a pasar, de cómo funciona, de qué es lo que tenemos que hacer el próximo domingo o qué es lo que va a pasar también con las personas que elijamos para los cargos públicos. Finalmente, pues, nosotros elegimos a alguien que nos representa. Sí, sabemos que en mayo son las elecciones a presidente, pero estas son tan y para muchos más relevantes, aunque creo que ambas tienen un nivel de importancia supremamente vital para todos como colombianos. ¿Por qué? Porque son las personas que se van a ubicar en el Senado, 108 personas, de las cuales nosotros elegimos 107, porque el senador 108 es el candidato presidencial que obtenga la segunda mayor votación en las elecciones. También, adicional a eso, hay 172 representantes a la Cámara, que son además quienes velan por los intereses de los departamentos, que esos, los de Antioquia votan por Antioquia, nosotros los que votamos acá en Bogotá por los de Bogotá, los del Meta por el Meta, y así con cada región y departamento del país, que busca encontrar en estas personas quienes representen los intereses y las necesidades de cada región. Por eso es tan importante. Al final podemos tener el presidente con el que comulguemos o no comulguemos, pero estas personas que se sientan en el Senado y a quienes debemos exigirle que cuiden y velen y que trabajen por nosotros, que cumplan con su tarea, que no falten a las sesiones, que sesionen, pues resulta vital que nosotros le echemos una buena revisada a los candidatos, que no solo votemos por un nombre, por una valla que vimos, sino por las propuestas y pues el historial de cada uno de los candidatos. Nosotros aquí, por supuesto, no vamos a mencionar a ninguno. Ustedes tendrán el poder de decisión porque es su voto consciente. Lo que sí vamos a hablar, Cami, es todo lo que hay alrededor de y la importancia de estas elecciones que sucederán el próximo domingo 13 de marzo. Bueno, Cami, déjeme meter ahí una cosa también. ¿Usted va a votar? Por supuesto. Ok, en Colombia el voto no es obligatorio. No. Así que de una u otra forma abstenerse a votar también hace parte de su derecho. Así es, sin embargo, a pesar de que es un derecho, pues hay una reflexión vital acerca de, pues sabemos lo complejo que es nuestro panorama político, social, económico, qué interesante es que nosotros como ciudadanos pues sumemos también a esta realidad, dándole nuestro voto a personas en las que creamos que pueden hacer o que creamos que pueden hacer un buen trabajo, porque sí, también se vale no votar, sin embargo, es también un poco... esta sí es a título personal bastante egoísta no votar. Es que se queda ahí también como en el limbo el cuento. Cami, 3 invitados tenemos el día de hoy. Sí, señor, tenemos 3 voces que nos van a estar explicando cosas para que usted al final de esto pues salga más enterado de algunos asuntos o detalles de la relevancia que tienen estas elecciones del próximo 13 de marzo y tome la decisión. Yo ya sé por quién votar, no sé por quién votar, me voy a poner a investigar, o si simplemente, como le dijo Cami también, es una opción, no voy a hacerlo, no voy a salir a las urnas. Pero la invitación como ejercicio democrático en un país tan complejo como el nuestro, pues siempre será aportemos con algo. Y desde distintas miradas vamos a estar hablando obviamente de estas elecciones legislativas con Viviana Sarmiento, con Daniel Mantilla y con Juan Pablo Calvás. Vamos a comenzar con Viviana. Ella es una politóloga que hace parte de la misión de observación electoral, lo cual también es uno de los asuntos o es una de las organizaciones que tiene una tarea importante porque sabemos muchas de nuestras elecciones y muchos de los procesos se ven envueltos en
temas de corrupción o en infracciones de cosas que no se pueden o no se deberían hacer, en términos de los límites que tienen de patrocinio electoral, de los dineros que entran a las campañas, de los favores políticos. Hay mucha cosa en el entrever de lo político, y por eso figuras como la de Viviana Sarmiento Peña pues son relevantes, porque hacen esa tarea de estar observando y estar analizando en compañía de la registraduría, pues que tiene muchas tareas, entre esas pues asegurar que estas elecciones se den de la mejor manera, de una manera justa y transparente. Pues organizaciones como estas aportan. Viviana nos va a contar muchas cosas, la importancia de la MOE, que es esta misión de observación electoral, las curules que tienen paridad de género, porque también el papel de la mujer cobra un papel importante en estas elecciones, entre otros temas, las curules de la paz. Las curules de la paz, que también están por estos días como hablándose en distintos medios. Pues Cami, recibamos entonces a Viviana en nuestro Resonantes hoy, hablando de las elecciones legislativas que nos atañen, nos competen el próximo 13 de marzo. Bueno, la MOE, en primer lugar, es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que es independiente de los partidos políticos, del gobierno nacional y de intereses privados, y busca precisamente garantizar la transparencia en las elecciones, pero también la inclusión de distintos sectores minoritarios en el proceso electoral, como son, por ejemplo, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las personas trans. La misión de observación electoral, al ser independiente del Estado y del gobierno nacional, no es un ente de control. Nosotros hacemos todo lo posible para poder llevar esas inquietudes a las autoridades correspondientes, y precisamente tenemos canales como Pilas con el Voto, que es un sitio web de la misión de observación electoral en el que las personas pueden reportar irregularidades con pruebas para que nosotros se las enviemos a la URIEL, que es la herramienta del Ministerio del Interior, para poder mirar el tipo de casos de irregularidades electorales. Primero vamos a hablar de lo que es la organización electoral, que son las dos entidades que organizan las elecciones. Estaríamos hablando de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el CNE tiene una función más política, es decir, es la entidad que se encarga de hacer toda la parte de entregarle las personerías jurídicas a los partidos políticos, entregar la financiación, y la parte ya más logística la hace la registraduría, que es la parte de organizar las elecciones en el campo, es decir, definir los puestos de votación, las mesas de votación, hacer el proceso de inscripción de cédulas, hacer el proceso de inscripción de candidatos, el diseño de tarjetones, etc. Y hay otros organismos de control también que son importantes tener en cuenta, que tienen algún tipo como de acción sobre las elecciones, que podría ser el caso de la Procuraduría en casos de problemas disciplinarios que involucren funcionarios públicos, y también la Fiscalía, en caso precisamente cuando hay delitos electorales que deben pasar por el sistema judicial. En el caso de las mujeres, la participación femenina es algo que lastimosamente, por un lado, es reciente, la participación en política de las mujeres, porque viene desde los años 50, es decir, menos de un siglo que las mujeres podemos votar, y desde los años 70 es que se ve por primera vez una candidatura de una mujer a la presidencia de la República, por ejemplo, y tenemos las primeras congresistas también en los años 50. Entonces, eso es como para dar un contexto histórico del retraso, por así decirlo, que se ha dado a nivel de la participación de las mujeres a nivel temporal. Ahora bien, en el año 2020 el Congreso aprueba el nuevo Código Electoral, que incluye en un principio la idea de aumentar la cuota de género al 40%, y se termina aprobando en el Congreso la paridad, es decir, una cuota de género del 50%, que va a ser no solamente que ya todas las listas para consejos, asambleas y senado y los otros 14 departamentos que hoy tenían la cuota de género del 30% para Cámara de Representantes, aumenten su cuota a un 50%, es decir, a tener paridad, sino que también
hace que los departamentos que al día de hoy no tenían cuota empiecen a tener una cuota del 30%. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el nuevo Código Electoral aún no ha pasado el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional y por eso no ha entrado en vigencia para estas elecciones. Sin embargo, muchos partidos se anticiparon a que podía entrar en vigencia y por eso vemos un aumento en el número de mujeres candidatas en las listas a Senado especialmente y también en otras listas departamentales de Cámara. La paridad precisamente obliga a los partidos a dejar de instrumentalizar a las candidatas mujeres que antes con la cuota del 30% se conocían coloquialmente como las candidatas relleno, es decir, los partidos políticos inscribían unas mujeres para cumplir con el requisito de la cuota, pero no con la intención de que ellas salieran electas. Sin embargo, bajo el nuevo Código Electoral y con la medida de paridad, al ser la mitad de las candidaturas, los partidos políticos tienen una obligación de buscar que esas mujeres sí saquen votos porque se les puede afectar, por ejemplo, el umbral para continuar con su personería jurídica. Entonces, esperamos que ese precisamente sea un buen incentivo, además del trabajo que estamos haciendo y que también incluye el nuevo Código Electoral, que es promover un protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres en política y tomar acciones más efectivas a la hora en que se presenten este tipo de casos. Lo que queremos con la paridad es precisamente lograr una medida que en el largo plazo sí permita que más mujeres salgan electas y que por tanto a nivel político haya una mayor representación de la diversidad de las mujeres colombianas. Nosotros, por tener un sistema presidencialista, mucha gente cree que la única elección que importa es la del presidente y olvidan que también se elige el Congreso. El Congreso tiene distintas funciones que son muy importantes, que tenemos que tener en cuenta, no solamente la función legislativa, que es la de hacer leyes, sino también la función de control político, la función de reformar la Constitución y la función también de elegir altos cargos, como por ejemplo algunos jueces de las altas cortes y también lo que es organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. Entonces, si queremos precisamente que más allá de que quien esté en la presidencia se hagan ciertas leyes o se haga cierto control político a la labor que hacen los presidentes o las presidentas, es precisamente el espacio para hacer eso, es el Congreso de la República. Lastimosamente, el Congreso tiene una reputación muy mala y por eso la gente dice, no, yo no voy a votar por el Congreso, me parece un asco, esa gente es terrible. Pero también hay que pensar que precisamente esa apatía lo que hace es que unos pocos terminen eligiendo el Congreso de la República y aunque sabemos que hay barreras para comprender cómo se elige el Congreso de la República teniendo en cuenta la cantidad de tarjetones y la cantidad de números y logos y demás, es importante que la gente encuentre herramientas que están disponibles para poder informarse de cómo pueden hacer esa votación, elijan un candidato por las razones que quieran y salgan a votar el próximo 13 de marzo, pensando precisamente en que no solamente importa la persona que llegue a la presidencia de la República, sino también las personas que estén en el Congreso para hacerle control al presidente o la presidenta y también para crear legislación que va más allá de lo que pueda hacer el Ejecutivo. Bueno, este año electoral tiene un factor clave muy importante que son las elecciones a las circunscripciones especiales transitorias de paz en 16 zonas del país o 16 circunscripciones, que son unas curules que nacen a través del Acuerdo de Paz de La Habana, pudieron ser reglamentadas y aprobadas a través de la Corte Constitucional finalmente a mediados del año pasado. Obviamente hay también preocupaciones al respecto, como son los temas de seguridad. Estos municipios tienen presencias de grupos armados y teniendo en cuenta la situación de orden público actual, es posible que hayan problemas en casos de falta de acceso a los puestos de votación rurales o que precisamente los vayan a correr hasta las cabeceras municipales y por tanto no tenga mucho sentido todo el ejercicio que se está haciendo porque la idea es precisamente llevar la institucionalidad a la ruralidad. También otra preocupación que tenemos desde la MOE es la cuestión de la financiación, debido a que estas son unas curules que se financian netamente con recursos públicos y por tanto si los candidatos y candidatas de las circunscripciones especiales de paz no reciben los recursos no pueden hacer campaña. Entonces
Sabemos que hay demoras porque el CNN y la registraduría tienen independencia en nivel de recursos, dependen del Ministerio de Hacienda y todo eso tiene una cadena. Sin embargo, el problema es que estamos hablando de personas en la ruralidad que tienen problemas de bancarización, que tienen problemas de acceso a créditos y que pueden en este momento estar perdiendo su estabilidad financiera por financiar una campaña política. Entonces, esto es algo que también nos preocupa muchísimo por los efectos que puede tener y además que no sea las circunscripciones especiales de paz precisamente un espacio para la revictimización de víctimas del conflicto armado que han decidido confiar en el sistema electoral lanzándose a unas elecciones a Congreso. La otra cuestión es también el hecho de que pueden haber más incentivos para que la gente vaya a votar teniendo en cuenta que están las consultas presidenciales, que de nuevo presidencializan mucho el sistema electoral, pero pueden ser útiles para motivar a ciertos sectores a ir a votar. Seguimos de Resonantes en Canal 13, hoy con algo muy importante, Cami, que es una conversación que tenemos nosotros con invitados acerca de las elecciones parlamentarias que se vienen el próximo 13 de marzo. Cami, usted tiene clarísimo cómo es el cuento de las listas abiertas, cerradas, lo que me contaba hace un rato de estas listas con paridad de género, las listas de los partidos indígenas. He encontrado distintas indicaciones. Esto está bien y pues cada quien se vende como puede y como sea, ¿no? Entonces le dicen a uno como, vote en la lista cerrada, vote en la lista abierta por el número tal, pida el tarjetón de tal cosa. Entonces me empiezan a generar muchas dudas. Hay cosas que no me van a entregar, hay cosas que tengo que llegar a decir, oiga, yo quiero participar por tal cosa, por favor, deme esa lista, o si no se pierde. Tengo como un poquito de confusión con algunas cosas que tienen que ver con lo de las listas y estos partidos. Todo es lo que vamos a estar conversando, en especial nuestros expertos quienes nos van a explicar esto, porque sí, uno puede votar solo por un partido político y permitir que en los procesos internos del partido se elijan las personas que van a ocupar el Senado, o si usted tiene un candidato específico, pues debe votar por su partido y el número del candidato específico. De igual manera, están las consultas interpartidistas que van a elegir su candidato a la presidencia por 3, el Pacto Histórico, la Alianza del Centro y ahorita le voy a decir el tercer grupo que también va a estar eligiendo. Sin embargo, ese es otro de los tarjetones que usted debe pedir, y debe pedir por cuál de las coaliciones desea usted elegir y votar por uno de los candidatos. De igual manera, hay una particularidad este año, Cami, y es que los partidos indígenas tienen su propio tarjetón, por si usted cuando se vaya a encontrar con la Cámara, sus tarjetones por la Cámara de Representantes y el Senado, desea elegir una persona que venga de un partido indígena, debe pedir el tarjetón. Y por otro lado, una particularidad es el CITREP, que es una figura que se creó en el punto 2 del Acuerdo de Paz, que permite que más personas, o una participación más activa por parte de las personas que representan a las regiones más afectadas por el conflicto armado. Serán 16 líderes que representan a las víctimas del conflicto en nuestro país, lo cual es un avance importante porque serán voces que han sido acalladas por muchos años y que esperamos tengan ahora en los periodos del 2022 al 2026 y 2026 a 2030 como parte del proceso del Acuerdo de Paz, pues una figura relevante y sean escuchadas. Listo, pues Cami, esa explicación de las listas para que nos quede claritita, y a ustedes también, obviamente, pues la va a explicar de muy buena forma un politólogo y obviamente especialista en Derecho Constitucional que se llama Daniel Mantilla, y obviamente nos va a hablar acerca de cómo funciona este cuento de las listas cerradas, abiertas, y a lo que se va a tener que enfrentar el gobierno con la situación política actual que se viene, a qué le tienen que trabajar, a qué le tienen que apostar. Le voy a decir una cosa antes de que vean. Las 3 coaliciones son el Equipo por Colombia, la del Centro Esperanza y la del Pacto Histórico. Esas son las 3. Para que las consultas interpartidistas ustedes, ya entiendan quiénes son los candidatos que están buscando un espacio a través de esas coaliciones por ser candidato a la presidencia. Nada más para que no quede, pues... Sí, no, para que queden las 3 claritas. Así eso es. sí, de eso se trata. Cami, pues recibamos a Daniel. Párele hartas bolas porque yo aquí es donde me confundo siempre. Bienvenido a Resonantes de Canal 13. El 13 de marzo los colombianos vamos a tener la posibilidad de elegir el nuevo Congreso de la República y también de votar en el marco de las distintas coaliciones
para la presidencia de la República, escoger dentro de esas coaliciones el candidato de la preferencia de cada colombiano. Es fundamental participar en esta elección toda vez que lo que se elige es el organismo y la corporación pública de elección popular encargada de hacer el control político a la administración pública. Y en segundo lugar, pues es una corporación que se encarga de hacer las leyes del país, las normas que rigen los destinos de los colombianos. Adicionalmente, el Congreso de la República tiene también una función electoral. El Congreso de la República elige contralor y procurador. Entonces, entenderán la importancia que tiene esta corporación para el desarrollo de la nación. Colombia y el mundo entero viene de 2 años de estar en medio de una de las crisis más importantes que ha vivido la humanidad, y es la ocasionada por el COVID-19, que no solamente causó miles de muertes a nivel mundial, millones de muertes a nivel mundial, sino que también llevó a la ciudadanía, a las personas, a una situación económica supremamente grave. Es un gobierno que tiene que legislar para un país que está empobrecido, para un país en el que sus ciudadanos están sin trabajo, en el que los jóvenes requieren educación, en el que van además a estar puesta la lupa de la ciudadanía, porque se presenta también una situación de desgaste del aparato político, una situación en la que la gente no cree en la política ni en los políticos, y eso es un tema que tendrá que abordarse de manera, o dependerá en buena manera la recuperación de esa confianza en la política, en los políticos, en las instituciones, de la manera en que legisle y en la que desarrolle sus funciones el próximo Congreso de la República. Las listas abiertas, una lista abierta con voto preferente, es aquella que permite que el ciudadano escoja dentro del abanico de candidatos al de su preferencia. En ese caso, la persona tendrá que marcar el número, el logo del partido en el tarjetón y el número correspondiente al candidato de su preferencia en caso de que lo tenga. Si simplemente marca el logo del partido, pues ese voto irá para la lista. En el caso de la lista cerrada, simplemente se vota por el partido. Hay un orden establecido previamente por los partidos que tienen la lista cerrada, y los candidatos resultan elegidos según el orden de la lista y dependiendo del número de votos que obtenga la lista cerrada. Entonces, recordémoslo, en la lista abierta se vota marcando el logo del partido y el número del candidato. En la lista cerrada, simplemente marcando el logo del partido en el tarjetón para el Congreso de la República. Se llama Resonantes y hoy se lo estamos dedicando a las elecciones, a esta jornada electoral que tendremos el próximo domingo 13 de marzo, supremamente importante porque elegiremos muchas cosas. Las personas, los 107 de los 108 senadores, que ya explicamos, el 108 será el segundo candidato con mayor votación, o sea, 107 personas que van a estar sentadas en el Senado de la República, legislando y un poco controlando lo que sucede en temas políticos en el país, y los 172 miembros de la Cámara de Representantes. Eso se le llama el Congreso. El Congreso es todo y se divide en dos. Por eso no dices, pero ¿cómo así? Es un congresista, pero es un representante de la Cámara. No es. El Congreso está dividido en Senado, 108 personas, y Cámara de Representantes, 172, que representan, como lo dice su nombre, los intereses de los diferentes departamentos y regiones y grupos, como lo son las comunidades indígenas, entre otras organizaciones que tienen voz y voto. Así que ustedes tienen, y nosotros tenemos la misión de elegir a esas personas, además de, como ya lo dijimos, y lo que pues estábamos ahondando y conociendo un poco más, son las consultas interpartidistas, porque el próximo 29 de mayo
elegimos al presidente de la República por los próximos 4 años. Otra elección determinante que quienes estén en el Senado le harán o no oposición, permitirán o no que las cosas fluyan en términos políticos, y por eso es tan importante que estemos muy conectados con lo que va a pasar ahí, porque si bien hay algunos candidatos que ya están ahí puestos para la presidencia, hay otros que no, son coaliciones de personas que por distintos intereses políticos o coincidencias o simplemente por el ajedrez político del mundo, por estrategia, pues se han unido porque no han llegado como a un consenso de quién va a ser el candidato que represente esos intereses, y nosotros, eso sí, tenemos que pedir el tarjetón. Allá ningún jurado de votación le va a decir, ¿y quiere votar por la consulta interpartidista? No. Si lo hacen es ilegal. Exactamente, es ilegal. Eso es algo que no puede pasar. Y pare bolas con lo siguiente. Diga. No es que usted pueda llegar a decir como, Quiero ay, por sí, todos. deme el del Equipo por Colombia, deme el del Centro de Esperanza y deme el del Pacto Histórico. No, usted los tiene que pedir, sí, pero solo puede pedir uno de esos. Así que tome de forma correcta su decisión y vaya y pide el que necesita y vota por el que quiera. Revise en cada coalición qué candidatos están, por si alguno de su interés o el que usted quiere que sea nuestro próximo presidente o presidenta, pues está ahí presente. Elíjalo, pídalo y pues según los resultados de este movimiento político, pues ya tendremos muy probablemente nuestros candidatos. De hecho, casi siempre sucede que algunos de los que no quedan dentro de las consultas, pues terminan siendo las fórmulas vicepresidenciales de los que sí se ganan ese puesto para ser candidatos de la presidencia. Listo. Cami, tenemos un invitado más, pero no con esto vamos a cerrar el programa. Vamos también a meterle nuestro toque y nuestro swing, que es también tener música en nuestro formato. El tipo es el editor general de W Radio Colombia. Es un crack y es un man muy pilo. Juan Pablo Calvás. Va a hablar con nosotros y él sí nos va a dar una opinión más centrada acerca de la importancia de votar, no de hacerlo, no de hacer el ejercicio como tal, sino de hacerlo con criterio. Así es, porque a veces estamos tan abrumados, hay alrededor de 2.000 candidatos, un poco más para tanto Congreso como Cámara de Representantes, que uno genuinamente se abruma y no sabe a quién votar, ni sabe cómo hacer el seguimiento, que sea una persona. Entonces terminan las maquinarias, la corrupción, los votos comprados, quienes ponen a esas personas. Entonces aquí les vamos a presentar una reflexión hecha por una persona en la que creemos, cuyo criterio nos parece relevante y que seguro les va a sembrar a más de uno de ustedes una pregunta acerca de no es solo votar, sino votar por una persona a conciencia, que pues sentamos un partido o una persona que pueda representar los intereses de la nación. Así que Juan Pablo, bienvenido a Canal 13. Es muy importante votar por las elecciones al Congreso porque hay que entender que en principio, y digo en principio, los congresistas son los representantes que mejor deberían captar la diversidad del país. Los congresistas representan a las regiones, los congresistas representan distintas visiones de Colombia, matices políticos, matices sociales. Los congresistas en principio deberían ser la mejor representación de toda la sociedad colombiana. Por eso si se vota masivamente por el Congreso y sobre todo se vota a conciencia, pues podemos tener un Congreso que nos represente como ciudadanos. Esa es la clave, votar bien por el Congreso, porque finalmente, teniendo en cuenta que es uno de los 3 poderes del Estado, pues es nuestra oportunidad de garantizar que ese poder, el legislativo, el que hace las normas, las leyes, represente lo que somos los colombianos. Voy a decir qué es lo esencial a la hora de reflexionar sobre el por qué debemos ser conscientes de votar y de por quién votamos al Congreso. Porque mire lo que tenemos hoy. Unos congresistas que no nos representan, que luchan solamente por sus intereses, que le corren al gobierno de turno, sea este o el pasado o el anterior, simplemente por unas prebendas burocráticas y unos cargos y unos contratos. Porque sencillamente el Congreso en Colombia ha dejado de ser lo que debería ser en su ideal.
y es ser la representación de nosotros los colombianos. Por eso hay que hacer el voto a conciencia, por eso no hay que votar el voto ni vender el voto, que es lo más grave. Hay que tratar de mirar dentro de la gran cantidad, la inmensa cantidad de candidatos que hay, cuáles son los que mejor pueden representar ese que soy yo como ciudadano, en mi forma de pensar, en mi religión, en mis sueños de país, pero también mirar si ese candidato que de pronto ya pudo estar en el Congreso hizo o no hizo algo en el pasado para mí como ciudadano, o si estuvo ahí calentando puesto durante 4 años, o durante 8, o durante 12. Votar a conciencia es de verdad tomar en las manos ese valor imposible de medir, que es el de la democracia, y ponerlo sobre la balanza de lo que yo quiero para Colombia. Votar a conciencia es decirle a esos señores que están hoy en el Congreso, ustedes no cumplieron con lo prometido y le fallaron a Colombia. Y yo, como ciudadano, decido que usted se va porque no ha representado el país que yo sueño. Y le doy la oportunidad a otro que eventualmente, y digo eventualmente porque con los políticos uno nunca sabe, pero eventualmente pueda ayudarnos a cambiar a Colombia. Pues para mí el panorama político en este proceso electoral puede resultar el más paradójico que ha enfrentado Colombia en muchos años. Basta con mirar las listas al Congreso en donde hay unas que están increíblemente conformadas, con unos nombres que uno dice, sí, estos son capaces de empezar a mover una maquinaria necesaria, y me refiero no a maquinaria política, sino la maquinaria del Estado para que cambie el país, así como hay otros que representan el continuismo de lo que llevamos viviendo 20 años, tal vez más. Los políticos de siempre, con las prácticas de siempre, el que compra los votos, el que juega a la corrupción, en fin. Y eso entonces además acompañado de una elección a la presidencia que sin duda no va a estar fácil. Pero además usted le pone un elemento clave, las curules de paz, que no van a ser unas circunscripciones para todo el país, sino en ciertas regiones, pero en donde además hay que ser muy inteligentes a la hora de mirar los candidatos, porque hay muchos que quieren meter el gol. Hay partidos tradicionales que vía circunscripciones de paz quieren meter políticos tradicionales. O hay familiares de victimarios que vía circunscripciones de paz quieren quedar como si fueran víctimas. En fin, esta es una elección compleja porque además siente uno que como los de siempre están temerosos de perder aquello a lo que se han aferrado durante tantos años, a ese poder que han logrado obtener y sostener durante tanto tiempo, está en riesgo. Las máquinas políticas y sobre todo en las regiones están funcionando a todo dar. Y eso es lo que hay que tratar de parar. Y se puede hacer con inteligencia, simplemente no vendiendo el voto, incluso con más inteligencia. Diga que usted sí votó por quien dice que votó, pero vote por otra persona que de verdad representa lo que usted piensa. Pero por encima de todo, votando a conciencia y evitando de todas las formas posibles que se caiga en el horror de repetir lo que ya hemos tenido y que claramente no nos ha servido.